Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues continuamos con nuestros estudios que ya llevamos de hace meses acerca de la adoración y hablar de la adoración es un tema interminable, la verdad, porque es un tema eterno. Porque lo único que va a permanecer por la eternidad es la palabra de Dios. El cielo y tierra pasarán, pero su palabra no, y la adoración, porque es eterna. Y no podemos hablar de la adoración sin hablar de los salmos. Hoy el título es Los salmos, consecuencias de la adoración. Los salmos es un libro que expresa nuestras emociones hacia Dios, como hemos estado hablando también en la iglesia, en los estudios, los domingos, en las predicaciones, acerca de las emociones. Y los salmos, la adoración, tiene que ver con emociones también, pero también hay consecuencias de la adoración. Muy atentos, por favor, en el día de hoy y en la semana. No les adelanto nada, pero lo que sí les aseguro es de que la palabra estará muy emotiva para todos. Nos va a motivar para aquellos que estamos pasando diferentes tipos de pruebas, porque los salmos son expresiones internas de todos los salmistas que estuvieron pasando diferentes procesos de parte de Dios. Ahora, todos admiramos a los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Hemos aprendido grandes cosas de ellos y podemos contemplarlos a la luz de la palabra y la historia de cómo sus vidas fueron consecuencias y trascendentales, no solo para Dios, sino para los demás. Cuando digo consecuencias me refiero en sus vidas, en sus actos, en sus acciones. Y cada uno es un ejemplo determinado por nuestra manera de comprender la realidad. Por ejemplo, hablamos de la paciencia de Job, la integridad de José, el servicio de Marta, la amistad de Dios con Abraham. Admiramos la mansedumbre de Moisés, la determinación de David, la fe y oración de Elías, el liderazgo de Débora, y así podríamos seguir con una lista casi interminable que afortunadamente está siempre a nuestra disposición para ayudarnos y animarnos, porque no podemos ni debemos olvidar que todas las personas utilizadas por Dios eran de carne y hueso, con sus virtudes y defectos. Sin embargo, sigue llamando nuestra atención la vida de un personaje único. No era un personaje, una persona íntegra, porque su lista de faltas, dichas fuera de contexto, hubiesen hecho temblar a más de uno. No figuraba en la lista de los más sabios, sus equivocaciones fueron de los que marcan época. Su vida incluso fue un continuo desfilar de altibajos casi sin control. Solo necesitamos recordar algunos eventos. Recuerden esto, todas las personas utilizadas por Dios eran de carne y hueso con sus virtudes y defectos. Pero ¿quién era esta persona? Era, era David. Sus altos, por ejemplo, es de que él fue ungido rey en Primera de Samuel 16, mató a un gigante que tenía asustado al pueblo en Primera de Samuel 17, pero sus bajos fue que huye de Saúl en Primera de Samuel 18:31. Otra característica era que fue coronado rey en Segunda de Samuel 15. Dios hace un pacto con él y Israel alcanza la mejor época de su historia en Segunda de Samuel los capítulos 7 y 8, pero sus bajos fue de que comete adulterio y asesinato en Segunda de Samuel 11. Sus altas es que le nace un hijo, Salomón, que llegaría a ser considerado como uno de los más sabios de Israel en Segunda de Samuel capítulo 12. Pero sus bajos fue que su hijo Absalón se rebela contra él, incluso quiere hasta matarlo, en Segunda de Samuel capítulos 15 al 18. Sus altos fue que él fue restaurado como rey y cuidado por la mano de Dios, en Segunda de Samuel capítulo 19. Y sus bajos fue que peca al realizar
el censo del pueblo al querer confiar más en sus capacidades que en Dios, en 2 Samuel 24. Ahora, el que fue pastor de Israel fue al mismo tiempo incapaz de pastorear a sus propios hijos. El que venció al gigante Goliat cayó ante sus propios deseos. Quien fue capaz de esperar el tiempo de Dios y descansar en él cuando Saúl era rey, se sintió orgulloso de su obra, proponiendo un censo del pueblo para ver cuánto ejército tenía. Y parece como si fuese imposible tener una vida normal. Toda la existencia de David está marcada por grandes cosas, buenas y malas, pero siempre grandes y con todo el corazón. Lo que nos asombra es que de él se escribieron palabras que sobrepasan a cualquier otra persona en la historia. Si dejamos a un lado, como es lógico, a nuestro Señor Jesús, claramente se entiende. Pero fue Dios mismo quien lo dijo en Hechos 13:22. He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón y que hará toda mi voluntad. Ahora, hay varias preguntas. ¿Puede alguien encontrar mejores palabras para definir a una persona? ¿Qué pensaríamos si Dios dijera lo mismo de alguno de nosotros? ¿Quién era David? ¿Por qué siempre estuvo tan cerca de Dios? ¿Por qué al mismo Señor Jesucristo incluso se le llama el Hijo de David? El título Hijo de David es un título mesiánico que se definió con el paso del tiempo. En principio era una referencia al pacto davídico, que según las Escrituras es un pacto eterno. Nuestro Señor Jesús va a estar en el trono de David para siempre. Dios eligió a David para mostrarnos el trono eterno de su Hijo Jesucristo. Segunda de Samuel 7, 14 al 17, Salmo 89 y Segunda de Samuel 7, 16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Pero ¿por qué David goza de tal intimidad con Dios y tal limpieza de carácter delante de su presencia, que Dios mismo guardó su nombre durante muchos siglos delante del pueblo de Israel? Dice Isaías 37:35, porque defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. En Segunda de Reyes 8:19, el Señor no quiso derribar a Judá por amor a David, su siervo. Nos encontramos, o no encontramos, mejor dicho, jamás tanta confianza de parte de Dios en ningún otro hombre, sacerdote, profeta o rey. Dios nunca vertió en su palabra las mismas consideraciones con otra persona como lo hizo con David, a pesar de todos sus defectos. La vida de David es una de las mejores aplicaciones de nuestro texto que debemos de recordar. Ahora, en Deuteronomio 6, 4 al 5 dice, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Si Dios se deleita en la presencia de David, o se deleitó en la presencia de David, pues merece la pena que dediquemos parte de nuestro tiempo a escucharle y a comprenderle y a ver parte de su historia y aprender de él. Pero, número uno, ¿cómo era el corazón de David? Tanto que Dios mismo dijo que era un hombre conforme a su corazón. Si estamos viendo que tenía defectos como todos nosotros, y tal vez mayores defectos que algunos de nosotros. Salmo 16, 8 al 9 dice,
Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Salmo 17:3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. Salmo 28:7. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón. Y soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. La pregunta es, ¿por qué la alabanza y la canción surgían naturalmente de los labios de David? ¿Era tan importante para él alabar a Dios? ¿Cuál era la razón por la que siempre encontraba momentos para acercarse a la presencia de Dios, independientemente de lo que estuviera pasando, sufriendo o siendo perseguido, acosado por sus enemigos? Porque siempre encontraba momentos para expresar sus sentimientos y sus emociones a Dios, porque le gustaba, le llenaba de gozo, de alegría, de regocijo el expresarse por medio de cantos a Dios. ¿Por qué el rey más importante y ocupado de la historia de Israel fue el que compuso más canciones para Dios e intentó vivir en todo momento cerca de él? Un rey que fue invencible, jamás perdió una batalla. Para empezar, no tenemos duda acerca de los deseos de David, de su amor profundo y cuál era la fuente de su gozo. Salmo 143, verso 6 dice, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Salmo 42, 2, mi alma tiene sed de Dios. Salmo 116, 1, amo al Señor. Salmo 34:2, el Señor en el Señor se gloriará mi alma. No existen dudas acerca de su actitud, como la de un niño que se llega al regazo de su madre. El hecho de que en bastantes ocasiones en la Biblia se nos presenta a Dios con las características propias de una madre que toma a sus hijos en brazos, los enseña y los ama. Es una de las razones por las que en ocasiones y las mujeres les sea más fácil encontrar la verdadera razón de esperar su amor hacia Dios y de expresar su amor hacia Dios. Si añadimos esto a que muchas veces los hombres somos muy pocos dados a expresar nuestros sentimientos, pues encontramos el marco perfecto para tener muchas más dificultades para adorar a Dios que muchas mujeres. Y aunque es una buena excusa, no debe ser así. Todos debemos esforzarnos por llegar al corazón de Dios y expresar nuestra adoración. David, él encontraba en Dios para expresarse como un niño se llega al corazón de su madre y encuentra en ese lugar la fuente de la tranquilidad y el cariño. El Salmo 131:2 dice, he calmado y ha acallado mi alma, ha calmado y ha acallado mi alma. Salmo 131:2. De la misma manera que un niño confía ciegamente en sus padres, el corazón de David está siempre dispuesto a escuchar y a recibir el amor de Dios. En el Salmo 63, verso 8 dice, a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. En esa actitud,
David vive permanentemente, porque ese es el deseo de su alma. En los momentos difíciles, en los momentos duros, cuando es rey y cuando es perseguido a muerte por sus enemigos, cuando canta hasta que el sol se pone y cuando llora hasta sentirse en las puertas de la muerte del sepulcro. No necesita ni quiere nada más porque Dios es quien lo sostiene. Muchas menos dudas existen en cuanto a la disposición de David para hablar al Señor desde lo más profundo de su corazón, con todos sus problemas y con todo su ser completamente abierto delante de la presencia de Dios. David nunca tuvo nada que ocultar, incluso cuando más lejos creía estar de su Salvador, como el Salmo 77, verso 7 como referencia. Él siempre buscó al Señor para derramar su corazón delante de Él. No se preocupó si lo que sentía o decía era lo correcto. Solo venía delante de Dios y adoraba una y mil veces. De hecho, todos sus salmos son canciones salidas del interior de su alma, del lugar a donde solo puede llegar aquel a quien amamos profundamente. Grábate esto muy bien. David no se preocupó si lo que sentía o decía era lo correcto. Solo venía delante de Dios y adoraba una y mil veces. Y ese debe ser el ejemplo mayor para cada uno de nosotros. ¿Por qué me voy a preocupar de lo que pueda hacer el hombre? Él decía, si el Señor está conmigo. Con todo lo que está pasando, con las leyes en Florida, con la política aquí en México, los asesinatos en México, porque siguen las masacres aquí en Salamanca, Valle de Santiago, alrededor. Lo que pasa es que las noticias ya no lo pasan. Sigue habiendo violencia, asesinatos, sigue habiendo mucha maldad en el mundo. Pero ¿qué vamos a hacer? Adorar a Dios, expresarle nuestros sentimientos como David. Entonces, ¿cuál es el secreto? Salmo 57:7 dice, firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Y puede parecer demasiado sencillo. Sin embargo, el secreto de la adoración de David es un corazón firme en el Señor. Y parece que estamos jugando con las palabras. La manera de llegar a la presencia de Dios es precisamente vivir en la presencia de Dios. Lo diré de nuevo. La manera de llegar a la presencia de Dios es precisamente vivir en la presencia de Dios. Y no estamos diciendo lo mismo. Puede que sí, pero es necesario entender que el secreto es precisamente ese, tener nuestro corazón firme en la presencia de Dios, sin titubeos, sin otros deseos, sin ninguna otra necesidad, solo la constante armonía con nuestro Señor. Y la manera de llegar a la presencia de Dios es desearla de todo corazón, arder en la necesidad de venir delante de Dios, adorándole y escuchándole, sentir profundamente que un día está perdido si no hemos estado en su presencia. Encontrar siempre en nuestro corazón la firme voluntad de obedecer a nuestro Padre. Te vuelvo a repetir, puede parecer demasiado sencillo, sin embargo el secreto de la adoración de David es un corazón firme en el Señor. El corazón de David es un corazón que siente profundamente, un corazón que se emociona en la presencia de Dios, un corazón que desea más que ninguna otra cosa el rostro de Dios porque lo ama, porque siente que Dios es todo para él en toda circunstancia. Escuchen esto. Número 2, la mente de David, ¿cuál era? En el Salmo 19
Está precioso y expresa cuáles eran los pensamientos de David. Punto número 2. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y el este, como un esposo que sale de su alcoba. Se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curva hasta el otro extremo de ella. Y nada hay que esconda su calor. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, y más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos, líbrame de los que son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecado de soberbia, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratos los dichos de mi boca, las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esto está poderoso. No es exagerado decir que el rostro de Dios era lo más importante en la mente de David. No existía para él nada que se pudiera comparar al gozo de encontrarse cara a cara con su Creador. Y a ese objetivo dedicaba la mayor cantidad de tiempo y fuerza en su vida. Y no era raro escuchar uno de sus deseos expresados en canción, cuando dice en el Salmo 31:16, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. David había entendido perfectamente el llamado de Dios desde el principio de la creación, buscando adoradores. Fue el mismo Jesús que mencionó esa búsqueda de adoración y de adoradores con la samaritana en Juan 4:23 y 24. Pero si estudiamos detenidamente lo que Jesús dice, no es un llamado a adorar, sino a ser un adorador. No un mandamiento formal acerca de condiciones, de estructuras, sino una invitación amistosa. Por eso, como hablábamos ayer, ¿cuál fue lo más importante o qué era lo más importante cuando Jesús llamó a sus discípulos? ¿Para qué los llamó? Marcos 3:14 y 15. Primero los llamó para que estuvieran con él, después para enviarlos a predicar y después dice que para darles poder para sanar y echar fuera demonios. Pero ¿cuál es el orden? Primero estar con él en intimidad y todo lo demás es añadidura. Vas a servirlo, vas a predicar por amor y el Señor va a respaldar su palabra con señales y maravillas porque eres un adorador. David había sentido en su corazón y en su mente el deseo más profundo del corazón del Creador. Y lo más importante, él respondió a este deseo. Salmo 27:8 dice,
Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondía, tu rostro, Señor, buscaré. Sin tener tiempo para ninguna otra cosa, David se levantaba cada mañana con el único deseo de encontrar a su Dios, adorándole y escuchándole, conociéndole y aprendiendo a depender de Él. A pesar de todas las ocupaciones que tenía como rey, David buscaba a Dios no para encontrar sabiduría, su hijo Salomón lo hizo, ni para ser victorioso como Gedeón, ni siquiera para conocer más de la ley como los sacerdotes o de la palabra de Dios como los profetas. David buscaba a Dios porque quería estar en la presencia de Dios. Él ansiaba vivir siempre con Él. David buscaba a Dios porque amaba profundamente a su Señor. Grábate esto. No es un llamado a adorar, sino a ser un adorador. No un mandamiento formal acerca de condiciones y estructuras, sino una invitación amistosa. Salmo 130, verso 6 dice, mi alma espera al Señor más que los centinelas, que los vigías a la mañana. Todos los que han experimentado la vida en un ejército saben lo que significa el cansancio, el sufrimiento y a veces el miedo. Estábamos hablando con nuestro hijo Elí y él, bueno, a su mamá le estaba platicando. Como saben, él está en la naval en Estados Unidos y ahora viene una prueba de ir a los submarinos. Y él decía que tenía un cierto temor, pero su tía y su mamá le dieron palabras de aliento. O sea, todos los que han experimentado la vida en un ejército saben lo que significa el cansancio, el sufrimiento y a veces el miedo. Y más si es una situación de guerra o como esa de preparación en la que está enfrentando nuestro hijo. Pero que sobrevienen a los vigilantes cuando las sombras de la noche son la única compañía, cuando a él le toca también sus noches de guardia, le dice a su mamá, mamá, voy a estar en guardia para que oren por mí. Ahora, ¿por qué digo esto? Como esa sensación cambia completamente cuando están de vigías y cuando llega la mañana y trae consigo la luz, porque la seguridad y el relevo de la guardia les trae fortaleza y confianza. David sentía la misma necesidad de Dios y él ansiaba con toda su mente el momento en el que él podía estar delante de su presencia para conocerle y adorarle. Él decía en el Salmo 63:1, temprano te buscaré. Nada tiene sentido para él en la primera hora del día, si no es estar en la presencia de su Creador, cantar a su nombre y meditar en su palabra, porque solo la palabra de Dios puede satisfacer nuestra mente, incluso cuando la maldad acecha. Salmo 39, 1 al 3 dice, yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío está en mi presencia. Enmudecí y callé, guardé silencio aún acerca de lo bueno. Y se agravó mi dolor, ardía mi corazón dentro de mí, mientras meditaba, se encendió el fuego. Y ese fuego, el fuego del Espíritu, es el gran olvidado para nosotros. Quizá porque no meditamos con la intensidad de David, o mejor aún, quizá porque no deseamos estar con el Señor tanto
como lo deseaba David. Por una u otra razón, no hemos aprendido la lección de arder para nuestro Señor. Nuestra vida transcurre entre lecciones y ritos doctrinales y religiosos, sin poner todo nuestro corazón en las cosas que hacemos. Somos capaces de estar incluso en el servicio a nuestro Rey, sin que el fuego del Espíritu nos consuma por dentro y por fuera. Y más tarde nos preguntamos las razones por las que Dios no actúa de igual manera que en el pasado. Y nos dedicamos a proclamar situaciones sociológicas, teológicas o psicológicas acerca de la incredulidad del mundo y la fidelidad de la iglesia. Si fuéramos capaces de arder en la presencia de Dios durante toda nuestra vida, nos sobrarían razones para todo, pero desgraciadamente la teología fría, la psicología, la sociología y otras disciplinas parecidas están tomando el lugar preeminente en la iglesia, un lugar que solo el fuego del Espíritu de Dios tiene derecho a ocupar. Como todos aquellos que buscan sinceramente al Señor, David aprendió en las situaciones difíciles a encontrar consuelo en la palabra de Dios. Él puso su mente en lo que Dios le enseñaba. Y siempre esa misma palabra de Dios era la que encendía su corazón en adoración. Ahora, quédate con esto. Mañana vamos a continuar con este estudio. Es un proceso que se repite muchas veces en nuestra vida. Quizá nuestros enemigos o nosotros mismos nos hacen sufrir y no encontramos respuesta. Y son esos momentos en los que no sabemos si reaccionar, gritar o callar, pero lo cierto es que cuando callamos se agrava nuestro dolor. Y entonces vamos a la palabra de Dios, meditamos en sus promesas, creemos firmemente lo que Él nos ha prometido e inmediatamente se enciende un fuego en nuestra mente que nos lleva a adorar a nuestro Creador. Siempre es la palabra de Dios la que nos enseña lo que debemos hacer, la que nos muestra el camino que debemos seguir. Salmo 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. Y de esa manera nuestra mente encuentra no solo el descanso en una situación imposible, sino los siguientes pasos a dar en la misma situación. Dios mismo nos habla por medio de su palabra y nos habla acerca de su carácter. Nos enseña acerca de nuestra manera de actuar y pone en nuestra mente las verdades más sublimes de sus pensamientos. Pero sobre todas las cosas, Dios nos habla para enseñarnos su voluntad en nuestras vidas. Salmo 40, versos 7 al 8 dice: He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Solamente cuando la ley de Dios está en nuestro corazón, podemos gozar de toda su palabra. Curiosamente, el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. Y es una canción, escúchalo bien, dedicada a representar a la palabra de Dios en más de un centenar de formas diferentes, de la misma manera que explica la trascendencia de la palabra en nuestras vidas. Alguien ha dicho que solamente pueden leer y disfrutar de ese salmo aquellos que tienen su corazón y su mente muy cerca de la del Señor. Y quizá la escasez de esos hombres y mujeres sea la razón por la que siempre utilizamos ese hermoso salmo para historias más o menos divertidas sobre su extensión. Sin embargo, los verdaderos adoradores encuentran belleza en la palabra de Dios, la leen, la meditan, investigan, inquieren, buscan en ella la luz de su vida. Y esa no era solamente la experiencia de David, sino de muchos otros, como por ejemplo Asaf,
uno de los grandes compositores musicales del pueblo de Dios. En el Salmo 77:6, Asaf dice: de noche me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré y en mi espíritu inquiriré. Quédate con esto. Mañana vamos a continuar. Tener la mente en la palabra de Dios implica asimismo ver las cosas como Dios las ve. Dios no solo aumenta nuestra visión con su palabra, sino que la unifica. Nos enseña a no mirar otras cosas, a no tener nuestro corazón dividido, de la misma manera que el Señor Jesús hablaba sobre la importancia de tener nuestros ojos sanos en Mateo 6:22 y con una sola visión. David también comprende que no puede permitir que su corazón esté dividido delante de Dios. Salmo 86:11, grábate esto y dile hoy: enséñame, oh Señor, tu camino y andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, qué hermosa es tu palabra, Señor. Qué hermosos son los salmos, que son consecuencias de la adoración, Señor. Porque ahí nos muestra los sentimientos, el corazón, la mente, el ser íntimo de aquellos que vivían en tu presencia como David. Que ese sea nuestro anhelo en este día, Señor. Que no temamos lo que pueda hacernos el hombre, ni las leyes del hombre, porque las tuyas, tus leyes son eternas y tú todo lo que sucede lo permites con alguna razón y por alguna razón. Porque todos vivimos procesos y necesitamos esos procesos, Señor, para seguir siendo purificados, transformados a tu imagen, como dice Romanos 8:29, que ese es el propósito, el ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y también tener el corazón de David, para que puedas decir como le dijiste a David: he hallado a David, un hombre conforme a mi corazón. Que puedas decirlo de cada uno de los que estudiamos tu palabra, de los que nos alimentamos de ti, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Y cuando lo hacemos, nuestro espíritu se alimenta. Tu palabra es el verdadero maná y tú eres el verdadero maná, Señor. Que hoy vivamos esa vida en tu presencia, que en cada momento donde estemos, en el trabajo, en el camino, en el freeway, carreteras, o aún haciendo labores domésticas, estudiando tu palabra, haciendo cualquier tipo de labor, que tu presencia nos envuelva, que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene nuestros corazones, para siempre vivir en ti, en tu presencia, Señor. Que ese sea nuestro anhelo. Que seamos esos adoradores que tú estás buscando, porque es el tipo de personas que buscas, Señor. Hoy queremos ser esos adoradores. Y dándonos cuenta, Señor, que aunque David tenía tantos defectos, y tal vez mayores que algunos de nosotros, porque incluso llegó a asesinar con alevosía y ventaja, pero aún así anhelaba tu presencia. Somos seres humanos con defectos, pero tú eres un Dios perfecto, que nos limpias todos esos defectos y nos lavas con tu sangre para estar delante de ti en tu presencia y vestirnos con ropas de justicia y con manto de alegría y de gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén